Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio, presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa, exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. Jaime Sabines, guión basado en el texto de América Martínez. Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926 y falleció el 19 de marzo de 1999 en la Ciudad de México. Poeta mexicano de la generación del medio siglo. Entre sus obras publicadas encontramos Oral de 1950, La Señal de 1950, Adán y Eva de 1952, Tarumba de 1956, Diario Seminario y Poemas en prosa de 1961, Poemas sueltos de 1951 a 1961, Lluvia de 1967, Tlatelolco de 1968, Mal tiempo de 1972, Algo sobre la muerte del mayor Sabines de 1973, Otros poemas sueltos 1973 a 1994, Espero curarme de ti de 1975, Nuevo recuento de poemas de 1977, No es que muera de amor de 1981, Los amorosos, cartas a Chepita de 1983 y La luna de 1988. Jaime Sabines empezó en el ámbito de la escritura durante su época de declamador. Publicó sus primeros poemas, Ruego inútil, A la bandera y Primaveral, en periódicos juveniles, entre ellos El Estudiante, publicación que llegó a dirigir él mismo. En Me hice poeta, publicación de Pilar Jiménez Trejo, resultado de años de conversación con él, Sabines dice al respecto que empiezo a escribir poemas a los 15 años para las chamacas, sin tomarlo en serio, porque cuando realmente considero que me hice poeta fue al venir a estudiar medicina a la Ciudad de México. Ahí escribí a lo loco, y fue cuando quise ser, y me hice poeta. Me acuerdo que en El Estudiante, que costaba 20 centavos, se publicó lo que puedo llamar mi primera crítica literaria, escrita a los 18 años. Ahí se decía que yo era un futuro gran valor de las letras chiapanecas. Sabines se trasladó con 19 años a la Ciudad de México para estudiar la carrera de medicina. Sin embargo, la abandona después de 3 años, decepcionado por la falta de magia y romanticismo de la carrera, y finalmente ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras. Ya en la facultad, encontró su vocación y viviendo en la calle Cuba empezó a rodearse de personalidades que lo acompañaron y formaron como escritor. Entre ellos encontramos a sus maestros de la facultad, Julio Torri, Agustín Yáñez, Amancio Bolaño e Islas y Julio Jiménez Rueda. Mientras que entre sus compañeros de generación encontramos a Emilio Carballido, Rosario Castellanos, Sergio Magaña, Alejandro Rossi, Sergio Galindo, Fernando Salmerón, Jesús Arellano, Miguel Guardia, Dolores Castro y Ramón Shirao. Y aunque Sabines nunca perteneció a un círculo literario específico, su obra se inscribe dentro de la poética mexicana en una poesía de tono popular. Alejado de las formas clásicas, rompe con las convenciones tradicionales de la época. Su poesía plantea una revaloración del lenguaje, y esto tuvo tanta aceptación como rechazo. Algunos veían en su obra una gran posibilidad de revitalizar la poesía mexicana, y otros aseguraban que era la degradación total de la poesía y el lenguaje. A Sabines la poesía le permitió crear un espacio de reflexión y diálogo consigo mismo. Por eso no es de extrañar que entre sus temas más frecuentes se encuentren las constantes preocupaciones del hombre, tales como la soledad, el amor, la muerte, Dios y sobre todo el tiempo. Sabines plasma la realidad de manera brutal y utiliza las metáforas no para embellecer, sino para intentar explicar lo que no podremos comprender sin haberlo vivido en carne propia. Marta Irene Jiménez, en su texto La paradoja de la concepción de vida y muerte en la poesía de Jaime Sabines, afirma que, si se observa de cerca, se notará que en la mayor parte de los poemas de Sabines, la vida se ha convertido en algo tan duro y doloroso que más se asemeja a la muerte. Sin embargo, en la muerte los seres parecen haber alcanzado el estado ideal que les permite trascender los límites del tiempo, del espacio, y seguir viviendo. En los poemas dedicados a la memoria de su padre, Algo sobre la muerte del mayor Sabines,
Nuevamente el hablante acude a la oposición paradójica entre la vida y la muerte, para crear la sensación de presencia, más que de ausencia que la muerte representa. Aunque en las diversas partes del libro se puede descubrir el indudable dolor del hablante ante la irreparable pérdida, y sin duda existe plena conciencia de la imposibilidad material de devolver la vida al padre, en los poemas persiste la voluntad de recuperar y perpetuar la imagen paterna. Acerca de algo sobre la muerte del mayor Sabines, José Joaquín Blanco nos dice que el lector se encuentra frente a un extraordinario y logradísimo caso de poesía brutal. Algo sobre la muerte del mayor Sabines es una lectura desagradable y dura. La brutal descarga con que un hombre doliente arremete con todas sus fuerzas contra alguien, el lector, después de resistir hasta el fondo de la muerte de su padre, como podemos notar en los siguientes versos, mirando su cadáver en los huesos, que es ahora mi padre, e introduciendo agujas en las escasas venas, tratando de meterle la vida, de soplarle, en la boca el aire. Me avergüenzo de mí hasta los pelos, por tratar de escribir estas cosas. Maldito el que crea que esto es un poema. Sabines es un autor complejo, y trata muchos temas en su poesía, pero incluso los temas que se repiten en su obra son abordados de diferentes formas en cada poema. La muerte, Dios, el hombre, el amor e incluso la naturaleza se presentan en constante transformación, retratando en cada poema, en cada libro, a un Sabines diferente, a veces melancólico, otras apasionado o incluso temeroso. En Los amorosos, cartas a Chepita, nos encontramos con una versión más romántica del poeta. ¿Estoy enamorado en verdad? Yo sé que no es enamoramiento, es amor. Uno se enamora de cualquier mujer, a cualquier hora, en un encuentro fortuito, en una cita premeditada. Yo me enamoro a cada paso, de unos ojos, de una palabra, de un gesto oportuno, de una sugerencia, y no obstante, solo quiero a Chepita. En las demás es pura función estética. En Chepita es dación, entrega indefectible, transferencia. Jaime Sabines murió en 1999, después de que su salud decayera. Mientras se acercaba a su fin, poco a poco, dejó de escribir. Sin embargo, fue y permanece como uno de los poetas más populares y queridos del siglo XX mexicano, pues como Mónica Monsuar afirma, la poesía de Sabines es una poesía de cambio, de transformación. La obra de Sabines es indispensable para entender la evolución que han tenido las formas de la poesía no culta y el lenguaje. En ella, los nuevos lectores, nuevos poetas y nuevos críticos encontraron y encontrarán reflejos de sí mismos, de sus experiencias y sensaciones, en un lenguaje mucho más amplio y en imágenes que expresaban la violencia, la sensualidad y la ternura de la vida cotidiana. Te agradecemos tu presencia. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz, con producción de Mauricio del Olmo y coordinación de Alondra Sánchez. Este es un programa del proyecto editorial Piedra Besoar y es posible gracias al programa de divulgación y literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Se encuentra bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual 4.0 Internacional. Si necesitas más información al respecto, te dejamos los links en la descripción. Para la musicalización utilizamos Into the Light de AUG Studios. Este programa se graba y mezcla en el programa de software libre Audacity. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tu ritmo y rima tus acciones.